Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, ¿alguna vez has consumido algo raro pensando que te puede dar algún beneficio o superpoder o lo que sea? Algo raro. Sí. No, pero yo sí creía mucho tiempo que de verdad comer Ujú. espinacas era como Popeye. Pensé eso mucho tiempo. No sé si te sirve. Mm, sí, puede ser. Que me lo imaginaba algo así como, no sé, uno sabe que los cables conducen mucho la electricidad, o sea, conducen mucha energía. Entonces, si uno come cables, No. No, tuve una época en la infancia de comer tierra, pero no creo que haya sido porque me quería convertir en... en un árbol. No. Sí, también en otra cosa que estaba pensando, no sé, alguien que en su casa haga una máquina de CO2. Porque como el CO2 causa el calentamiento global o el cambio climático, pensando que tal vez con tener harto CO2 en la casa va a estar más calentita. Oye, ¿y esas máquinas de ozono que la gente se mete como para rejuvenecerse? ¿Qué? ¿No has visto eso de las máquinas de ozono? No. He visto como anuncios. Es como una máquina así como que te metes con la cabeza afuera. Y se Mm, supone que el ozono tiene como propiedades positivas. ya veo. No, y sabes qué, ahora que estaba mencionando eso, me acordé de otra cosa para blanquear los dientes con luz ultravioleta y otra cosa más. Y por supuesto, leyendo más sobre eso, no sé, leía comentarios de gente que lo compraba y que lo usaba y era como, no lo compren, ahora me duelen los dientes. Es que yo he visto, o sea, cuando uno va al dentista, igual hay cosas que se hacen con luz ultravioleta. Sí, Pero, sí, pero pero que te lo haga el dentista, pues uno no tiene idea de lo sí, que está haciendo. sí, creo que esa era una de las cosas más controversiales con este producto, que son cosas que solo deberían ser accesibles para dentistas, Claro, no para gente el común de con la población. formación. Sí. Es como si uno se fuese a hacer, bueno, igual hay unas máquinas, pero estamos como desvirtuando esto mucho, pero la depilación láser, por ejemplo, que uno se supone que va a un lugar especial donde te lo hacen, igual venden unas maquinitas que uno puede hacerse la depilación láser en casa. Y me imagino que el láser es mucho menos potente y todo, pero yo me pregunto si de alguna manera de todas formas puedes hacerte una quemadura. De más que sí. Mm, sí. Y tal vez no se entienda mucho lo No, que tiene que ver esto con el título del episodio que va a tener, pero se trata más o menos de los problemas que hay cuando uno no entiende muy bien la ciencia detrás de las cosas. Cuando cometemos errores, sí. también cuando no entendemos del todo lo que acabamos de descubrir o lo que acabamos de encontrar tal vez en internet. Claro, ¿y cuáles son las implicancias más allá de quizá el beneficio inmediato o Ujú. el beneficio que uno es capaz de ver en primera instancia? Pero siempre hay que pensar que las cosas pueden tener un impacto más allá. Y por ejemplo, no vamos a hablar de esto hoy, pero por ejemplo los cigarrillos electrónicos. Mm, Que los tema cigarrillos delicado. electrónicos sí es un Sí. tema delicado y uno a priori podría decir, pero mira, no tiene ciertas cosas que son tóxicas que tiene el cigarro normal. Pero cada vez salen más publicaciones al respecto sobre cuál es el impacto real del consumo continuado, del uso continuado de los cigarrillos electrónicos. Ujú. Pero Sí. no vamos a hablar de eso. No. Uy, cierto, no se me había ocurrido eso antes. No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cosas un poco más antiguas. Sí, ¿Quién parte? parte José que tiene la historia más Ya. antigua. Ya, yo parto. Y antes de partir desde el principio, quería leer este artículo de 1934 para luego remontarnos a la historia. Ilustra muy bien lo que ocurre con esta historia. Porque el título de este artículo dice Envenenamiento por radio en el agua. Escrito por Leonard Loeb, Yo tengo profesor una de duda, física. ¿Sí? o sea, radio. Ah.
El elemento radio. Sí, eso. Sí. No hay una radio No en es el que agua. metimos eso. Agüita Que de radio. también Agüita de podría televisión. ser, porque las radios tienen pilas. Sí, Y las pilas también son tóxicas, claro. pero no. Alguien que tirara la radio a la basura y llegaran al agua. Podría ser, pero no. El elemento radio. Ujú. Bueno, él era profesor de física de la Universidad de California. ¿Qué es lo que dice? El problema indicado por el título de este artículo es de importancia para los miembros de la Asociación Americana de Trabajos del Agua. No porque el envenenamiento por radio sea un problema en el suministro de agua, sino porque las propiedades radioactivas en el agua han sido extensamente publicitadas como beneficiosas, con terribles resultados en algunos casos. Es entonces esencial que el público esté informado de los hechos, en orden de contrarrestar los efectos de esta peligrosa publicidad. No hay evidencia que muestre que el radio tomado internamente en el agua tenga algún efecto beneficioso para el sistema humano. Entonces aquí parte advirtiéndonos que hay peligros, que hay publicidad diciendo que el radio es bueno, y también dice cualquiera que venda agua que contenga radio, radón o torio, ya sea por ignorancia de los hechos o de otra manera, es culpable de fraude o de homicidio. Eso es lo que dice este artículo, 1934. Yo no sabía que alguna vez se bebía agua con radio. Y esto es lo que nos introduce a esta historia. Aquí Pero qué horrible. Horrible, sí, horrible. Ay. Y aquí para hacer un poco de contexto, el radio es un elemento radioactivo que fue descubierto por Marie Curie y Pierre Curie en 1898 Ujú. y que también logran aislar. Y una de las cosas interesantes del radio era que cuando estaba en contacto con otros compuestos, brillaba en la oscuridad. Mm. Y parte de esto tenía que ver con el hecho de que el radio se está descomponiendo o se está fisionando, se está rompiendo el átomo y está liberando otras partículas que viajan a gran velocidad y con mucha energía Y que hacen daño. y que hacen daño. En ese tiempo no tenían muy claro que eso era lo que estaba pasando. Todavía no entendía muy bien el proceso que causaba este brillo. De hecho, Marie Curie tampoco lo entendía muy bien, pensando que ella tuvo contacto directo con el radio. Por años. Después, con el tiempo, llegó a aprender que era dañino. Comenzó a tener más cuidado y a crear una especie de protocolo del uso de este tipo de sustancias en el laboratorio. Mm. Entonces, ¿cuál es el peligro del radio? El radio, el átomo, se va rompiendo, se va desintegrando y dispara algunas partículas que son como un átomo de helio, que sale a gran velocidad. Y después, cuando los otros elementos se van descomponiendo también, los siguientes se pueden producir rayos X o electrones. Pero ¿cómo llegamos a este uso tan ridículo del radio? Por un lado, tenemos que se descubre que el radio, cuando se pone cerca de un tumor, la masa del tumor se encoge y a veces desaparece por completo. Ujú. O sea, puede matar tumores y se comienza a usar en tratamientos del cáncer. Pero en muy poquitas ocasiones porque es muy difícil obtener el radio. Claro. No cualquiera podía acceder al Ujú. radio. Era algo bien caro. Y algunas personas, aquí es cuando trataba de hacer como estas conexiones un poco absurdas de ciencia, porque en Estados Unidos principalmente, algunas personas en lugar de comenzar a hacer como test en laboratorio, que era algo que se solía hacer en Europa, pensaron, ya, entonces si mata células cancerígenas, tal vez mate todo lo malo. Y algunos doctores comenzaron a tratar pacientes con radio y les daban dosis que tomaban con agua o que se las inyectaban directamente al sistema sanguíneo, pensando que alguna de estas cosas les iba a ayudar en algunas de sus enfermedades. Y los ensayos clínicos en aquella época claramente no eran obligatorios. No, y claramente no. No necesitaban una gran muestra de personas, como ocurrió con la vacuna, que hubieron miles de personas que se vacunaron antes, o se fue probando de a poco. Nada de Claro, eso. para los que no sepan, los ensayos clínicos es el procedimiento que se sigue para que un tratamiento sea
como aceptado por las agencias de diferentes países como tratamientos válidos. Ujú. Y obviamente se mide como, o sea, en el fondo se hace un seguimiento de todo, de cuáles son las consecuencias, cuáles son las cosas buenas y cosas malas de los tratamientos. Y bueno, todos sabemos que hay ciertos tratamientos que tienen algunos daños colaterales, pero en el fondo tienes que ver el impacto en lo que quieres lograr y también en el resto de la salud de la persona. Ujú. Si hubiesen hecho un estudio clínico con eso que está contando José, rápidamente se hubiesen dado cuenta, o sea, hubiesen cancelado el estudio, de hecho, muy probablemente. Sí. El grado de irresponsabilidad aquí es increíble. Es como, no sé, me cuesta entenderlo. Bueno, además de este uso irresponsable del radio, existían otras personas que estaban preocupadas y hablan de que el radio no es algo tan fácil de usar y que incluso podría estimular a los cánceres a crecer más rápidos o a ser más activos. Wow. Y también expresan con énfasis que ningún cáncer que no sea el que esté en la piel debería ser tratado con radio. O sea, que no cura o que no sirve para enfermedades que no sean superficiales. A diferencia de todos estos tratamientos que estaban haciendo donde lo inyectaban o hacían a la gente consumirlo. O sea, igual todo esto demuestra que en realidad el conocimiento que había era súper limitado, porque hoy en día utilizamos Sí. radiación para todo, o sea, no sé si todo tipo de tumores, pero sí que están en distintas partes del cuerpo, no solo en la piel. Que el radio tiene otro problema, Ujú. que es al que vamos a Ya. llegar. Pero antes de llegar a ese problema, les quiero mencionar algunas de las cosas en las que se usaba como tratamiento: reumatismo, problemas cutáneos, que se parece al que se usaba mejor, artritis o como bebida energizante. Ahí ya es cuando se pone raro. O con la idea de que puede destruir bacterias en el interior del cuerpo. Y algunos de los productos en los que se usaban: comida, había un chocolate con radio, Qué horrible. pan, agua, juguetes, pasta de dientes, cosméticos, supositorios, tratamientos de impotencia, relojes. Estas eran algunas de las cosas en las que se usó radio más o menos en los años 20 y años 30. Creo que lo de los relojes la otra vez lo vi. No sé qué estaba viendo. Y de eso se trata esta historia, de los relojes y de las llamadas chicas de radio o también chicas fantasma. Porque entre 1917 y 1926, la Corporación del Radio de Estados Unidos comienza a contratar mujeres que tenían la labor de pintar relojes, que era un trabajo muy bien pagado en comparación al resto de trabajos que podían conseguir las mujeres. ¿Y qué era lo que hacían con estos relojes? Como el radio en contacto con otros elementos Brilla. brillaba, y brilla de manera permanente en la oscuridad, un brillo bien leve, eso sí, querían usar esto para pintar los diales, como las manecillas y las rayitas que están en los relojes, para poder verlos en la oscuridad. Ujú. Tal vez uno se pregunte, ya, pero ¿a mí de qué me sirve? Pero esto le servía mucho al ejército, Ujú. porque así podían ver la hora y no delatar su posición. Ujú. Así que era algo que deseaba tener el ejército, relojes o otras cosas con este tipo de iluminación, para que no fuesen descubiertos. Oye, pero igual tengo que decir que eso de que les pagaran más que en otros trabajos igual suena altamente sospechoso. Sí, es que además tenían un trabajo que estaba pagando el ejército. Si no Sí, se me igual es entra la raro. duda. ¿Realmente hay claridad de que no tenían idea de lo que estaban haciendo? En el momento parece que no, en el Mm. principio parece que no, pero después sí. Bueno, en esta compañía habían creado esta pintura de radio que brilla en la oscuridad, y para este entonces, ya para 1921, al creador de esta pintura en esta compañía lo echan de la compañía. Ya. Que es raro, eso también Ujú. es extraño. Ahora, ¿qué es lo que hacían en la pintura? La mezclaban con sulfuro de zinc, que eso era lo que hacía que cuando le pegara uno de estos átomos que desprende el radio a gran velocidad, el sulfuro de zinc brilla, Ujú. emite esta luz. Y el problema acá era que las rayitas de los relojes son súper finas, Ujú. y las manecillas también. Entonces necesitaban pintar con algo fino. Ellas pintaban con pinceles, y para que el pincel fuese fino, lo mojaban con la lengua. O sea, estaban consumiendo radio. Estaban consumiendo radio. Y aquí comienzan a existir los primeros problemas. Hay 3 compañías famosas en Estados Unidos donde se hace esto,
Una de ellas está en Waterbury, donde Frances Spletcher tiene una molestia en los dientes, así que va al dentista. Y cuando el dentista le trata de sacar un diente, parte de la mandíbula se rompe y Me se muero. infecta. Y ella fallece luego de un mes. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Qué es lo que hace el radio? El radio hace lo siguiente. Si uno ve la tabla periódica, uno va a ver que el radio está en la misma columna que está el calcio. Ujú. Entonces, lo que va pasando es que parte del radio, que entra en el sistema sanguíneo, comienza a reemplazar el calcio en los huesos. O sea, el cuerpo lo asimila como calcio. Y va reemplazando parte de los huesos. Y desde ahí, desde dentro del cuerpo, comienza a emitir estas partículas de helio y comienza a destruir el tejido alrededor, el Ujú. tejido óseo. O sea, es como si tuvieses algo que te está disparando a los huesos y haciendo hoyos por dentro. Ay, qué horrible. Entonces los huesos se debilitan, se fracturan, y por eso le pasó eso al final. Que le trataron de sacar un diente y los huesos no aguantaron esa fuerza y se rompió. Se rompió la mandíbula. Entonces este fue uno de los primeros casos en Bristol, en Connecticut. Inicialmente no se entiende bien cuál era la causa. No se sabe de inmediato que era envenenamiento por radio, que eso era lo que estaba pasando. Su padre, eso sí, que también trabajaba en la compañía, esta compañía de relojes, a un oficial le dice que él estaba seguro que había sido el radio, pero él prefería no hacer nada porque tenía miedo de perder su trabajo. Claro. En otras compañías aparecen otros casos, como en la Amelia, que pasa lo mismo. Tiene un dolor en los dientes, necesita que lo remuevan, y le ocurre lo mismo con la mandíbula, que al final también tienen que removerla, porque se comienza a infectar. Le sacan la mandíbula. Sí, le sacan la mandíbula. Y luego de eso fallece. Inicialmente los doctores dicen que lo que tenía era sífilis, cosa que es bastante extraña. No hay que ver, po. No sé, muy raro. Según algunas fuentes dicen que las compañías trataban de ocultarlo, diciéndole a los doctores que dijeran que era sífilis, pero eso, no sé, igual suena un poco conspiración. Pero tampoco me extrañaría nada tanto. O sea, están Sí, intentando ocultar sí, como tampoco algo, es tan extraño. como un tema empresarial que era importante para ellos y que además, si lo aceptaban, seguramente iban a tener un montón de problemas con todas estas mujeres que estaban pintando, po. Sí, sí. Y luego en 1922, Grace Fryer sufre también de los dientes, que comienzan a caerse. Ella estaba trabajando en la corporación del radio y sus doctores descubren que su mandíbula estaba llena de agujeros pequeños, así que tenía exactamente el mismo problema. Y otros doctores que la analizaron comenzaron a ver que estos síntomas se repetían con otras mujeres de otros lugares que habían trabajado en lo mismo, pintando relojes. Entonces aquí comienza a crearse esta asociación entre el radio y esta enfermedad. Y una de estas compañías contrata a un doctor, Frederick Flynn, para analizar a las trabajadoras. Y dice que están en perfectas condiciones. Y ahí luego dices que lo otro era conspiranoico. Sí, esto... Perdóname, pero... Sí, tiene razón, porque además después se descubre que en realidad él no era un doctor. Años después. En realidad era un fraude. Un fraude contratado por las compañías para decir que ellas estaban bien, cuando en realidad claramente no lo estaban. Porque todas las mujeres que trabajaban en estas compañías comenzaban a mostrar los mismos síntomas. Tenían anemia, tenían esta debilidad en los huesos, después ya no se podían levantar. Y algunos investigadores ya comenzaron a escribir artículos diciendo que si no se toman precauciones, el radio podría dañar a los trabajadores. Entonces, por un lado teníamos las compañías que decían, no les pasa nada, y algunas investigaciones diciendo hay que tener cuidado porque a los trabajadores les va a pasar algo. Y también desde otra de estas compañías, la de New Jersey, contratan a un experto, que es Cecil Drinker, para medir la contaminación por radio. Y él se da cuenta, viendo a las mujeres que trabajan en estas compañías, algunas tan jóvenes como de 15 años, que todas tenían radio por todas partes del cuerpo. O sea, por todas partes que uno pudiera ver. Y algunas tenían puntos brillantes en las piernas también. O sea, claramente tenían radio en varias zonas del cuerpo. Todas partes, en todas partes. Y otras cosas también que, como ellas pensaban que era seguro, porque les decían que era seguro, no sé, se pintaban las uñas con eso, hacían como bromas de que se pintaban bigotes. Sí. Terrible, terrible. Y él se convence de que la exposición al radio era lo que estaba causando los problemas de salud. Y él escribe este reporte, recomienda algunas medidas de seguridad,
pero el presidente de la compañía no estaba convencido. Así que él contrata a otra persona y como para hacer su propio estudio, no muy Y esa persona dice que está todo bien. claro, más o menos, tratando de cambiar algunas cosas. El problema fue, eso sí, que después él descubre que la corporación trata de publicar este artículo o este reporte con su nombre. Le cambiaron algunas cosas, así como diciendo, el científico Cecil Drinker dice que está todo bien. Entonces aquí ya entran en un dilema, porque están haciendo fraude. Esto ya es fraude Sí, también. po. Sí. Así que Drinker lo que hace al final es publicar él por su cuenta el reporte, hacerlo público. En principio lo habían amenazado, pero lo hace igual. Y aquí luego es cuando estas mujeres del radio comienzan a tratar de demandar a la compañía, cosa que es súper difícil, porque es una compañía grande que tiene contratos con el ejército. Y también el gobierno no se quería meter en el tema. Y les costó como 2 años encontrar a alguien que las defendiera. Y otro de los problemas aquí era que de nuevo tenían a estos expertos como Frederick Flynn, que era un fraude, diciendo que el radio no hacía nada. Y también por otro lado la compañía lo que trataba era retrasar los juicios. Y los retrasaban tanto que ellas ya estaban como cayendo en cama y algunas Sí, de pues ellas estaban estaban muriendo. falleciendo. Mm. De hecho, había un periodista que escribe un artículo en el cual dice que esta es como de las acciones más horribles que uno puede ver, porque había un experto que decía algunas de estas mujeres no van a sobrevivir más de 1 año, y aún así la compañía decía, no, necesitamos aplazar esto porque nuestros expertos están de vacaciones. Mm. Al final llegaron a un acuerdo, fuera de juicio. O sea, igual terrible, porque no llegaron No. a acusar a la compañía. Y esto lo hacen también porque ellas saben que probablemente si siguen esperando van a morir antes. Claro. Entonces llegan a un acuerdo por cierta cantidad de dinero y que la compañía les pague los gastos médicos. Pero aún así, la compañía después decía, esto en realidad lo pagamos porque se ha visto como, no sé, nuestra imagen se ha visto como dañada, pero en realidad tenemos razón. Qué horrible. Terrible. Todo esto me recuerda a la película de Erin Brockovich. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, Que era de agua contaminada. Y cierto. también como muchos vecinos tenían cáncer del agua contaminada y también un juicio larguísimo y todo. Ahí les fue mejor porque lograron Sí, po. ganar el juicio. Y al fin en 1929 ya hay como algunos estudios reportando clínicamente los efectos del envenenamiento por radio. Y ya para 1930 se sigue usando el radio en realidad, pero tienen más seguridad laboral, aunque siguen estando en contacto con el radio. Pero estas mujeres igual desarrollaron cáncer con el paso de los años. Mm. Así que esa historia fue bien terrible porque no consiguieron justicia como uno esperaría, muy rápido, fue bien lento, no sé cómo decirlo, es bastante triste. Sí, qué horrible. Y también hay otro caso famoso de un hombre que era hijo de un empresario de metales y que Ujú. también era golfista. De hecho, jugaba profesionalmente y había ganado algunos campeonatos. Y en 1927 se cae de la cama y se daña el brazo. Va donde su doctor, Charles Moyer, y el doctor le dice, mira, tenemos esta nueva medicina que se llama Radithor, que es agua con radio. Ay. Y el agua con radio revitaliza a la gente. En ese tiempo había un libro que hablaba de las maravillas del Radithor o del agua con radio. Y algunas de estas cosas nacían por también una cosa mal entendida, que era que en unas aguas termales habían descubierto que habían trazas de radio. Hicieron la asociación, entonces lo que revigoriza a la gente en las aguas termales Es el radio. es el radio. Y comenzaron a vender agua con radio. Evan Byers, que es este golfista, hijo de este empresario, ya estamos hablando de una familia acomodada, comienza a tomar esta agua, seguramente por efecto placebo se comienza a sentir mejor y sigue tomando a diario. Toma a diario varias botellas. En 2 años debe haber tomado unas 1400 botellas de Radithor. Wow. Y ya en 1931 se desprende su mandíbula. Demasiado tarde. Demasiado tarde.
Y aquí es cuando comienza una investigación. Aquí creo que está pagada por su cuñado. Es como su cuñado ordena que se investigue estos tales efectos curativos del radio. Y a partir de aquí es cuando se deja o se prohíbe vender este tipo de cosas, como aguas con radio, y tampoco decir que tiene propiedades curativas. La persona que había inventado esta agua con radio decía ser un doctor graduado en Harvard, pero después se supo que él había abandonado la escuela de medicina. Él nunca terminó, nunca fue doctor realmente. Entonces aquí en esta historia va a haber gente que decía ser doctor y no era doctor. Por todos lados. Y también se sabe que algunas de las personas que él conocía tuvieron enfermedades o que fallecieron seguramente por esta agua, porque él les recomendó el agua a conocidos. Así que no solo terminó ahí. Pero aquí hay una diferencia también. Esta persona era una familia acomodada, entonces hubo una acción un poco más rápida en cuanto a la venta de este tipo de cosas. Claro. Pero también falleció a la edad de 51 años. Horrible, horrible. Sí. Imagínate ahora cuando te ponen el contraste, te piden después que no veas niños y todo, o sea, claro, ahora ahí. Porque también todas estas personas también expusieron a otras personas. Sí, cierto. Que una cosa que hay que considerar aquí es que como el radio queda en los huesos, varios de estos cadáveres, cuando fueron sepultados, tuvieron que ser sepultados sellados con plomo, porque sus huesos tienen radio que van a seguir radiando. El radio tiene una vida media de 1600 años, más o menos. Así que siguen brillando. Hoy deben seguir brillando casi igual o emitiendo la misma cantidad de partículas que emitieron en el momento en que fallecieron. No debe ser muy diferente. Seguro que muchos de ellos están enterrados en forma normal. También, sí. Bueno, en algunas de estas ciudades donde pasaron algunas de estas cosas se han hecho como mediciones de radioactividad y se han hecho limpiezas por lo mismo. Algunas bastante recientes también en algunos de estos lugares. Pero, no sé, aquí esta historia, y hay más historias como esta, como un doctor que parece que era real, pero nadie sabe si él realmente inventó unas cremas con radio, unas cremas de belleza, que se llamaba Alfred Curie. Pero está la duda si él realmente inventó esas cosas o una compañía le pidió a él que las inscribiera para poder usar su nombre, porque justo tenía apellido Curie. Curie, claro. Que no era familiar. Qué horrible. Terrible. Por eso hay que tener cuidado con consumir cosas que no han sido aprobadas. Y también aquí yo veía una gran diferencia entre lo que es ciencia y lo que no. Porque varias de estas cosas eran asociaciones, nomás no había ningún estudio realmente. Sí, claro. Habían varias de estas personas que eran doctores, pero que en realidad no eran científicos. Claro, sí. Terrible. Bueno, y después de esta historia terrible... ¡Qué horrible! Vamos a ir a una pausa. Sí. Vamos a una pausa. ¿Sabías que en 1995 MacArthur Wheeler se cubrió con jugo de limón para robar bancos? Él sabía que el jugo de limón se podía usar como tinta invisible y concluyó erróneamente que el limón lo haría invisible a las cámaras de seguridad. Cuando fue arrestado, no lo podía creer. Y volvemos con estas historias de las consecuencias de no entender muy bien lo que uno está haciendo. ¿Qué nos vas a contar, Elis? Vamos a una historia bien diferente que la que contó José. Y quizás nos va a chocar menos porque no está directamente relacionada con personas. Quizás en la historia de José, como son personas las que fallecieron en forma individual, nos choca mucho más. Pero esto es un efecto global. Así que, por supuesto, el impacto es enorme. Y vamos a hablar de los CFC, que son clorofluorocarburos. En los años como fines de los 1800, 1900, había un problema, y es que los refrigeradores y todo lo que utilizara refrigerante utilizaba elementos que eran peligrosos
y además tóxicos, como por ejemplo el dióxido de sulfuro. Ah, muy bien. Y de hecho, en una de estas ferias mundiales en Chicago, en el año 1893, un refrigerador industrial que estaba expuesto explotó y mató a 17 personas. Oh. Sí. Y además de eso, había pasado y sucedía que los refrigeradores que estaban en el hogar, por ejemplo, tenían alguna fuga de este refrigerante y la gente fallecía, intoxicada. Ay, ay, ay. Entonces era claramente un problema que había que resolver. Había que encontrar cómo reemplazar este tipo de refrigerantes por refrigerantes que fueran menos tóxicos y que fueran más seguros. Pero ni hablar de dejar de usarlo. No, pues obvio. Los refrigeradores ya habían llegado para quedarse. Bueno, entonces habían 3 grandes empresas que necesitaban resolver esto en Estados Unidos, que eran Frigidaire, General Motors y DuPont. Eran las 3 empresas que querían encontrar una solución. Y entonces una persona llamada Thomas Midgley Jr., que trabajaba en General Motors, se puso a desarrollar con su equipo un refrigerante que fuera menos peligroso. Y así fue como se encontraron con estos clorofluorocarburos, los CFCs, que parecían ser mucho más seguros. Ahora, cuando uno lee esta historia de los CFCs, la gente habla de Midgley diciendo cosas como cuando él falleció pensó que le había ayudado a la humanidad, porque en el fondo había evitado que siguieran explotando refrigeradores. Pero la verdad es que cuando tú lees sobre Midgley, él había, por ejemplo, apoyado el uso de algunos combustibles que eran altamente tóxicos y que de hecho él había vivido la toxicidad en su propio cuerpo y luego había salido diciendo que no eran tóxicos. Así que a mí no me da total y absoluta claridad de que él viera esto como algo que solo fuera positivo. Pero en este caso particular el objetivo era que fuera seguro y lo era. Y de hecho fue Frigidaire que sacó su primera patente de estos CFCs para poder utilizarlos como un refrigerante. Ah, espera, entonces Frigidaire es una marca. Sí, Frigidaire es una marca de refrigeradores. Ahora entiendo por qué tantas personas dicen Frigidaire al refrigerador. El refrigerador, sí. Y bueno, hay que pensar que el tema de los refrigerantes no tenían solo que ver con la refrigeración en el hogar, sino que también tenían que ver con sistemas de aire acondicionado en vehículos, en un montón de procesos industriales. Entonces, claro, uno lo ve desde el punto de vista del hogar, pero era mucho más grande de lo que uno podría imaginarse. Y yo que me imaginaba el aire acondicionado como algo bien moderno. Yo diría que más bien es moderno poder tenerlo uno en la casa, no que sea tan moderno. Sí. Bueno, después de que finalmente ya se tenía la patente de estos CFCs, fue tanto como finalmente el avance que se sintió que había con el tema de los refrigerantes, que aparecieron incluso normativas diciendo que este tipo de refrigerantes eran los únicos que podían ser utilizados. No se podía utilizar ningún otro tipo de refrigerante. Entonces, lo que se logró básicamente es que casi todo el planeta cambiara sus refrigerantes por un refrigerante que a priori era seguro y deberíamos todos utilizar. Hasta ahí todo bien, porque efectivamente en el uso del hogar era seguro, en el uso de la industria era seguro. El problema viene después de eso. El problema viene en el año 1974. ¿Qué pasó? En el año 1974, 2 investigadores de la Universidad de California, Sherwood Rowland y Mario Molina, muestran que los CFCs pueden ser los causantes del hoyo de la capa de ozono en la atmósfera. La capa de ozono es o el ozono, mejor dicho, en nuestra atmósfera, está presente y para nosotros es clave porque absorbe la radiación ultravioleta que viene del sol y nos protege fuertemente.
En algún momento los investigadores se dan cuenta de que la presencia de ozono en la atmósfera no está repartido en forma homogénea y que hay una zona donde la densidad es mucho menor de ozono, la cantidad de ozono es mucho menor y se empieza a utilizar este término como de el agujero de la capa de ozono, como que hubiera una zona donde la radiación ultravioleta puede penetrar muchísimo más fácilmente. Y es porque se está perdiendo este ozono desapareció. Entonces los investigadores se ponen a pensar de dónde puede provenir este impacto, o sea, qué es lo que ha generado que el ozono desaparezca, dónde se fue ese ozono. Y ellos en el 1974-75 dicen que finalmente los CFCs pueden ser los culpables. El ozono es una molécula que está formada por 3 átomos de oxígeno. El ozono es O3. Y el problema que tiene el ozono es que puede reaccionar, por supuesto, con otro tipo de compuestos. Ujú. ¿Sí? Y cuando reacciona, el ozono se deshace y deja de ser O3 y se convierte en otra cosa. Y ahí Por se fue la ejemplo, protección. Claro. Por ejemplo, cuando llega luz ultravioleta del espacio, llega a la capa de ozono, el O3 en el fondo reacciona con esta luz ultravioleta y se separa en O2 y O separado. Y la molécula de ozono desaparece. Entonces, el problema es que si ese O3 empieza a reaccionar con otras cosas y empieza a desaparecer naturalmente, cuando llega la luz ultravioleta, nada va a chocar, digamos, o reaccionar con esa luz ultravioleta y la luz ultravioleta va a pasar. Ah. Y se había visto que, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno eran catalizadores para justamente que el O3 reaccionara. Entonces era un ejemplo, por ejemplo, de una molécula que podía generar esto. El tema es que los CFCs también reaccionan con la luz. Cuando la luz ultravioleta incide en una molécula de CFC, se libera un átomo de cloro que tiene un electrón libre. Y entonces eso quiere decir que ese átomo de cloro quiere unirse a algo. Eso es lo que va a buscar. Yeah. Y tiene una gran afinidad con el ozono. Entonces se reacciona con el ozono y rompe la molécula de ozono. Entonces, digamos que los CFCs y la luz ultravioleta compiten al encontrarse con el ozono. Entonces, si nosotros estamos liberando CFCs desde la superficie de la Tierra y llegan a la atmósfera, empiezan a reaccionar con el ozono y se empieza en el fondo a generar esta falta de ozono en nuestra atmósfera que hace que no estemos protegidos. Y entonces esto estaba en los refrigeradores, los autos, las fábricas. Sí, y ya dijimos que fueron Sherwood Rowland y Mario Molina los que sugirieron que de ahí era de donde venía el efecto principal, o uno de los grandes efectos. Y hay, por supuesto, un montón de otra gente involucrada. En el año 1985, Joe Farman describe este efecto y finalmente lo llama, o se empieza a llamar, el agujero de la capa de ozono. En el año 1987, 27 naciones firman un acuerdo, un tratado, el Protocolo de Montreal, para disminuir las sustancias que hacen que el ozono o que la capa de ozono empiece a desaparecer. Y entonces, en 1986, empieza a bajar la producción de varios de estos elementos. Para esas fechas ya habían muchos tipos de CFCs distintos. Son como una familia de tipos de moléculas. Entonces, tenías para mucho. En el año 1990, obviamente todavía no se logra que se dejen de producir este tipo de elementos y entonces se pone como una regla mucho mayor y de hecho se intenta definir el fin de la producción para el año 2000. El problema de todo es que todas estas cosas que tienen CFCs tienen una larga vida. Y entonces una cosa es que tú dejes de usarlo,
para fabricar cosas y otra cosa es que deje de haber liberaciones de CFCs. Porque cuando uno saca un refrigerador de la casa y lo tira en un vertedero, eventualmente el recipiente donde vive ese CFC se va a terminar perforando y ese gas se va a liberar y va a llegar a la atmósfera. Y es por eso que es muy importante reciclar todos los elementos que tienen compuestos químicos en su interior, que pueden eventualmente dejar de estar contenidos. Recorcholis. Sí. Siguieron las regulaciones y los tratados y todo, y hay uno del año 1992, del 1996. Tuvieron que dejar algunas libertades. Hay ciertas cosas que tienen permitido el uso de los CFCs, por ejemplo, los inhaladores de asma, que son, en el fondo, vienen mezclado el remedio del asma con el gas y tú necesitas un gas que sea como súper seguro para el usuario. Y entonces, claro, el CFC lo es inocuo, entonces se puede. Y lo otro, por supuesto, que cuando tú pones este tipo de regulaciones, las regulaciones no las puedes implementar en todos los países del mundo a la vez, porque a lo mejor un país como Estados Unidos puede de la noche a la mañana decidir que no se van a usar CFCs y se va a empezar a usar otra cosa, pero los países tercermundistas, por ejemplo, tienen el problema de que no son capaces de poner ese tipo de regulaciones de golpe porque el impacto económico es súper grande. Entonces, existe ese problema con los CFCs. Y existen, además, después aparecieron unos HFCs o HCFCs, que ya es con hidrógeno, además le agregas el hidro a todos los fluorocarburos, clorocarburos. Y el último acuerdo, que es como un acuerdo, la enmienda de Copenhague, dice que todos estos, o sea, todos los que tengan el cloro, digamos, en su composición, porque acuérdense que el cloro es el que se libera y el que se une con el ozono, todos tienen que dejar de ser producidos al año 2030. Y la preocupación es, ok, dejamos de producirlos, pero como les decía, necesitamos un proceso de reciclaje y de contención enorme para todos los elementos que tienen estos CFCs dentro y que necesitas contener ese cloro en algún lugar. Chuta. Y que no se libere. Yo pensaba que el problema ya se había superado y ahora veo que no. No. Wow. Y de hecho, yo tengo un libro en la casa que no me acuerdo quién lo hizo, quizá el Wall Street Journal o algo así, que era como las principales medidas que hay que tomar para enfrentar el cambio climático. Y creo que entre las 5 primeras está el tema de los refrigerantes, que tiene que ver con esto, con el reciclar. Y cuando digo reciclar, no estoy hablando ni siquiera de reutilizar, no, solo estoy diciendo como que cuando uno deje de utilizar algo tenga un lugar donde entregarlo y que se procese eso, para que no se libere en la atmósfera. Y bueno, esto tenemos todavía un problema que hay que resolver, o sea, el tema de la producción está resuelto, pero no hemos llegado al final. Se entregó en el año 1995 el Premio Nobel de Física a Paul Crutzen, a Mario Molina y a Sherwood Rowland por su trabajo en química atmosférica, particularmente en lo que tiene que ver con la formación y la descomposición del ozono. Porque efectivamente si no hubiésemos entendido cómo se formaba el ozono y cómo se podía romper la molécula, no hubiésemos descubierto que eran los CFCs, los gases que estaban generando esto. Y finalmente, lo que Molina y Rowland descubrieron y que los llevó a un paper de Nature y después al premio Nobel, es que el CFC podía ir poco a poco, irse transportando a las capas de la atmósfera donde estaba el ozono. En ese lugar, la radiación ultravioleta es súper alta, por supuesto, porque el ozono es el que para la radiación ultravioleta. Entonces, una vez que llega ahí, es donde el CFC se rompe y reacciona con el ozono. Ellos, en aquel momento, estimaron el impacto que eso podía tener y decían que la capa podía ir poco a poco desapareciendo después de varias décadas. Y tenían razón.
excepto que el impacto que ellos predecían era menor que el impacto real que finalmente habían tenido los CFCs. Oh, chuta. Eso. Y bueno, y respecto al cambio climático, el ozono tiene un rol súper importante en el cambio climático. Es nuestro planeta, cada vez que leo más sobre nuestro planeta vive en un equilibrio tan delicado que del momento que algo se empieza a cambiar, como que todo empieza a irse a la... Y el ozono no es la excepción, porque finalmente esta protección de la radiación ultravioleta genera un impacto también en todo el ciclo, en la temperatura que podemos tener dentro de la Tierra. Así que el impacto era enorme. Y a todo esto, el agujero de la capa de ozono fue observado por la NASA. Fue la NASA que hizo las observaciones desde un avión. Espérate, ¿nos enteramos por la NASA que había un agujero? Ah, no. De lo que nos enteramos por la NASA fue de que estaba el cloro. El monóxido de cloro que venía de la reacción del ozono con los CFCs. Ahí tuvimos la prueba, en el año 1992. Acuérdense que Molina lo había dicho en el 75, ¿eh? Tomó un tiempo hasta que tuvimos como las observaciones finalmente de qué cantidad reaccionaba. Y fue ahí que empezaron a nacer todas estas regulaciones como más fuertes, porque ahí se pudo medir realmente cuál era el impacto. La NASA siempre está metida en todo. Es porque tienen muchos instrumentos. Y así con el ozono, por eso me acordé al principio del ozono, que la gente usa el ozono para ser más joven. Ah. Las máquinas para meterse. Qué raro. Oye, esto, no sé, siento que sabía, pero ahora me di cuenta que en realidad no sabía nada. Yo no sabía nada, o sea, había escuchado esto de los refrigerantes, pero no. Sí. Y recuerdo algún tiempo cuando varias cosas decían no contiene CFC. Pensaba que el problema ya había sido superado, pero... Que imagínate la cantidad de refrigeradores en el mundo que están funcionando y están siendo usados. Todavía existen muchos refrigeradores viejos que están en varias partes. Y deben haber y en Chile, imagínate en países mucho más pobres que Chile. Con muchas más personas. Con muchas más personas, sí. Wow. Este me estresó ahora, este tema. El otro me da mucha pena, pero este tema me estresó. Bueno, y ahí están nuestras dos historias. Historias terribles. Súper optimistas, José. Bueno, son historias terribles. Yo creo que sí. Había una cosa que no había mencionado antes, pero que en un momento le habían preguntado a Marie Curie, que había dicho... ¿Qué cosa? O sea, le habían preguntado por el radio, si es que podía hacer algo. Ya. Y le dijeron, y dijo, me encantaría poder ayudar, pero no hay ninguna manera de destruir la sustancia una vez que entra en el cuerpo humano. O sea, ella llegó a saber lo que estaba pasando con el radio. Y también estaba esta preocupación de que asociaran su nombre por este otro tipo, el Alfred Curie, que vendía cremas de radio. Ahí el estafador. Sí, extraña época. Y bueno, con eso cerramos. Siempre, al final, no sé, siento que es bueno, como decía María Mitchell en otro episodio que grabamos antes, la ciencia es paciente, es lenta. Y a veces, por tratar de vender algo, uno se acelera y toma decisiones de las cuales uno después se arrepiente. Es verdad. Hay que darse el tiempo de entender bien las cosas. Por ejemplo, no había absolutamente ninguna necesidad de pintar con radio. No había ninguna necesidad. No, realmente. Ni de hacer beber a la gente agua con radio. En este caso, en el caso de los CFCs, yo siento que era un poco diferente porque efectivamente había una urgencia por resolver un problema. Sí, pero... Entonces... Pero igual es que era unas cosas que te había preguntado antes, que cuando descubren el problema igual no se deshacen de los refrigeradores. O sea, no es como para dejar de hacer esto. En el caso del radio, por lo menos en la pintura de radio, el ejército lo necesitaba. Y también pareciera, por lo que leí, que en el caso de la pintura no hubo ninguna regulación en realidad, sino que fue la propia industria la que fue cambiando de a poco cuando apareció otra pintura, pero no lo dejaron de hacer, sino que tenían medidas más seguras. Seguía siendo peligroso. Pero ¿cómo quitas los refrigeradores? Bueno, no se puede. Es que ese es el tema, que al final
todo el sistema y además, obviamente, tener refrigeradores tiene otros impactos positivos. El poder mantener la cadena de frío, qué sé yo, un montón de cosas que si no los tuvieses no lo puedes hacer. Sí, o sea, al final tienes que aceptar que es el nuevo modo de vida cuando creas el refrigerador. Y al final también que muchas de estas cosas se van a ir descubriendo con el tiempo. También no se sabía que había un agujero en la capa de ozono. Qué sé yo, el tema de los gases de efecto invernadero. También se sabe después, sí. En el momento. Entonces, el tema es, una vez que te das cuenta de eso, paras la máquina, apagas todo. Que no es tan simple. No es tan simple. Sí, la gente que más sufre por los cambios siempre es la gente más pobre, al final. Sí, por supuesto que sí. También me recordó eso como de permitirle ser más flexible con los CFCs con países de menos recursos. Me recordó también al tema de la contaminación, ¿no? Uh-huh. También esas regulaciones también muchas veces van en esa dirección. Claro que luego hay abuso, ¿no? Porque al final son los países de más recursos que les compran los cupos a los de menos recursos y cosas así. Pero claro, al final los tiempos no son los mismos para todos. Bueno, en todo caso, sea como sea, qué bueno que estas dos cosas se descubrieron. Sí. Y que se hizo algo al respecto. Sí, eso es bueno. Es bueno que la ciencia siga avanzando. Ahora, la próxima vez que vayan a cambiar su refrigerador, averigüen bien qué va a pasar con su refrigerador viejo. Sí, muy importante. Bueno, primero vean si su refrigerador tiene CFCs. Sí. Si es nuevo, no lo va a tener. Pero si es un refrigerador así como de casa de abuelita, probablemente sí. Probablemente lo tiene. Y así cerramos este episodio. Y antes de despedirnos, voy a leer un mensaje de Ariel Chun. Y nos dice: hola chicos, saludos desde Guatemala. No conozco Guatemala. Tampoco. Dice: soy auxiliar de enfermería quirúrgico, orgulloso de serlo, pero con una enorme pasión por el universo. Déjenme decirles que su podcast es genial. No lo sigo hace mucho, pero desde el primer episodio quedé encantado. Y voy escuchando episodio tras episodio. Pronto estaré al día. Muchas gracias, Ariel. Sí. Y luego dice: tengo una pregunta para ustedes. Dice: ¿cómo se calculan las distancias en el espacio? En la Tierra tomamos como referencia los tamaños que ya conocemos. Y en base a eso podemos saber a qué distancia se encuentra determinado objeto. Pero ¿cómo hacemos eso en el espacio? ¿Cómo sabemos que determinada estrella o galaxia está más lejos que otra? ¡Qué buena pregunta! Es una muy buena pregunta, Ariel, que además tiene una respuesta que es larga. Porque tenemos muchas formas diferentes de medir distancias dependiendo de qué tan lejos están las cosas o qué tan cerca. Sí, pero creo que podemos dar un pasito nomás. Que es por lo menos con el sistema solar. Como Ariel decía, uno puede decir, ya, esta cosa es de tal tamaño y si lo veo de este tamaño es porque está tan lejos. Uh-huh. Y en principio no sabíamos, por ejemplo, el tamaño de los planetas. Así que no podíamos decir directamente a qué distancia estaban. Sí podíamos saber las proporciones del sistema solar, pero no realmente a cuántos kilómetros estaba el Sol, Uh-huh. o la Luna, o lo que sea. La historia es larga sobre eso, pero la manera en que lo hacemos ahora, o que se suele usar, ya es con radares. Entonces tú puedes emitir un pulso a Venus, el pulso rebota, de hecho así se hizo en los 60, por primera vez. El pulso rebota, llega a la Tierra, y con eso tú puedes medir la distancia a la que está Venus con mucha precisión, en kilómetros o en metros. Y con eso también uno puede saber el tamaño del sistema solar, con exactitud, con cierta exactitud. Y ya sabiendo eso, uno puede hacer trigonometría usando el sistema solar y estrellas, que es dibujar triángulos gigantes. Y eso lo llamamos paralaje. Paralaje. Pero, no sé, todo al final parte desde lo más cerca y cada vez uno va más lejos, después ahí se va volviendo un poco más confuso. Pero para empezar uno necesita saber el tamaño del sistema solar. Y para eso se usa luz, se usan ondas que rebotan. Ahora por lo menos. Sí, pero es una buenísima pregunta. Es como para un episodio esto. ¿Cómo calcular distancia en el espacio? Porque además las distancias pueden generar que tengamos resultados muy mal hechos. Sí, porque para todo se necesita la distancia. Entonces, si tu distancia está mal definida, la probabilidad de que el resto de tu
hipótesis esté mala es muy alta. Así que Sí. necesitamos conocer distancias con precisión. Oye, eso me recuerda una cosa que a veces me ha pasado, no sé si en charlas, creo que en charlas, donde a veces me preguntan cuál es la estrella más grande. Y yo les digo una estrella. Y otras personas dicen, pero no era esta otra estrella que creo que es Uy Scuti, la estrella que suelen mencionar. Y el problema con el Uy Scuti es que luego de que tuvimos esta nueva misión que se llama Gaia, que mide distancias Ujú. con mejor precisión y movimiento de las estrellas, resultaba que la distancia a esta estrella estaba mal calculada. Mm, O en realidad no estaba mal calculada, sino que la incerteza en la distancia era muy claro, grande. era muy grande. Y con este telescopio nuevo se redujo y en realidad la estrella estaba más cerca. Y como estaba más cerca, en realidad era más chica. Claro. No era tan grande como se Ujú. pensaba antes. Y dejó de ser la más grande. Entonces es difícil a veces responder esa pregunta de cuál es la estrella más grande. Porque para saber eso, primero hay que saber exactamente a qué distancia está. Sí, es complicado el tema de las distancias. Y muchas veces uno hace trabajos donde usa las distancias de otras personas, que fueron ¿Verdad? medidas o Sí. definidas por otras personas. Sí, cierto. Sí. Y ahí uno puede también meter la pata. Si es que lo hicieron mal. Si es que no está. Si es que hay algún error. Que creo que le ha Bueno, pasado a algunas personas. Creo que ha pasado. seguro que sí. Un poco larga la respuesta. Y bueno, si es que nos quieren hacer preguntas o quieren que respondamos, sigamos respondiendo preguntas, para eso tenemos que grabar más episodios. Y para grabar más episodios necesitamos que nos ayuden. ¿Y dónde nos pueden ayudar? En Patreon. Porque ahí pueden apoyarnos directamente y hacer que este podcast siga y cada vez sea mejor. Así que si nos quieren apoyar, vayan a patreon.com/jugodeciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros y mandarnos más preguntas y comentarios, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!